El inicio de la tragedia. Los primeros síntomas y la caída inesperada. La noticia comenzó como un susurro, casi imperceptible, en los pasillos del mundo del espectáculo. Nadie quería confirmarlo, nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Sin embargo, con el paso de las horas, el rumor se transformó en una realidad devastadora. Franklin Virgües, el reconocido actor venezolano, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida a sus 73 años. Todo comenzó semanas antes, en silencio, como suelen empezar las grandes tragedias. Franklin, conocido por su carácter fuerte, su disciplina y su pasión por el arte, había empezado a sentirse diferente. No era un dolor agudo ni una enfermedad repentina, sino algo más insidioso. Una fatiga constante, una tos persistente, que no desaparecía y una sensación de opresión en el pecho que él mismo intentó minimizar. «Es solo el cansancio», decía a quienes le preguntaban. Durante décadas, su vida había estado marcada por el trabajo intenso, los viajes, las largas jornadas de grabación y los compromisos públicos. Para alguien como él, acostumbrado a resistirlo todo, admitir debilidad no era una opción. Pero el cuerpo tiene sus límites. Los primeros signos que nadie quiso ver. Los amigos más cercanos comenzaron a notar cambios. Franklin, quien siempre había sido enérgico y expresivo, se mostraba más callado, más lento en sus movimientos. Su respiración se volvía pesada incluso al hablar, y en más de una ocasión tuvo que detenerse a mitad de una frase para recuperar el aliento. A pesar de todo, siguió adelante. Asistió a eventos, concedió entrevistas y mantuvo su imagen pública intacta. Frente a las cámaras, sonreía. Nadie imaginaba que, detrás de esa sonrisa, se escondía un dolor creciente que comenzaba a dominar su cuerpo. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, todo cambió. Mientras se encontraba en su hogar, Franklin sufrió un episodio de falta de aire severa. La sensación fue tan intensa que lo obligó a sentarse inmediatamente. Intentó respirar profundamente, pero el aire no llegaba con facilidad a sus pulmones. Su pecho se contraía como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. El pánico apareció por primera vez, la decisión que marcó el inicio del horror. Tras ese episodio, su entorno insistió en que acudiera a un médico. Aunque al principio se resistió, finalmente accedió. Lo que parecía una simple revisión se convirtió en el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Los primeros estudios no fueron concluyentes. Sin embargo, los médicos detectaron anomalías en sus pulmones que requerían análisis más profundos. Fue entonces cuando se le recomendó realizarse una tomografía. El resultado fue devastador. Un tumor maligno en el pulmón. La noticia cayó como un golpe brutal. Durante unos segundos Franklin no reaccionó. Permaneció en silencio, mirando al médico, como si esperara que todo fuera un error, una confusión, algo que pudiera corregirse con una simple aclaración. Pero no lo era. El diagnóstico era claro. Y lo peor aún estaba por venir. El deterioro acelerado. En cuestión de días, su estado comenzó a empeorar de manera alarmante. La enfermedad no solo estaba presente, sino que avanzaba con rapidez. La dificultad para respirar se volvió constante, obligándolo a reducir drásticamente sus actividades. Caminar unos pocos pasos se convirtió en un desafío. Hablar durante largos periodos, imposible. Dormir. Una lucha constante contra la sensación de asfixia. Franklin, quien había pasado su vida interpretando emociones, ahora se enfrentaba a una realidad que no podía controlar ni representar. Era su propia vida la que estaba en juego. La hospitalización de emergencia. El momento más crítico llegó una madrugada. El dolor en el pecho era insoportable. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Cada intento de inhalar parecía insuficiente, como si el aire se negara a entrar en su cuerpo. Fue entonces cuando su familia tomó la decisión más difícil: llevarlo de urgencia al hospital. El traslado fue angustiante. En el camino, Franklin luchaba por mantenerse consciente. Sus manos temblaban, su mirada se perdía por momentos. Los paramédicos intentaban estabilizarlo, pero la situación era grave. Al llegar al hospital, fue ingresado inmediatamente en estado crítico. Los médicos actuaron con rapidez. Se le administró oxígeno, se iniciaron tratamientos para aliviar la presión en sus pulmones y se realizaron nuevos estudios para evaluar la extensión del tumor. El diagnóstico fue aún más preocupante de lo que se pensaba inicialmente. El tumor no solo estaba presente, sino que había comprometido seriamente su capacidad respiratoria. El silencio que lo decía todo. En los pasillos del hospital, el ambiente era tenso. Familiares y amigos comenzaron a llegar, todos con la misma pregunta en la mente, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta. Los médicos, con rostros serios, evitaban dar respuestas definitivas. El silencio se convirtió en el lenguaje dominante. Dentro de la habitación, Franklin permanecía conectado a equipos médicos.
Su respiración dependía en gran medida del soporte de oxígeno. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación un alivio momentáneo. A pesar del dolor, hubo momentos de lucidez, momentos en los que abría los ojos, miraba a su alrededor y parecía comprender la gravedad de la situación. No hacía falta decir palabras, todo estaba en su mirada. El inicio de una lucha desigual. Así comenzó la batalla más difícil de su vida. Una lucha contra el tiempo, contra su propio cuerpo y contra una enfermedad implacable que no daba tregua. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, pero sabían que el camino sería complicado. El tumor en el pulmón no solo representaba una amenaza física, sino también una carga emocional devastadora. Para Franklin, cada día se convirtió en una prueba, cada respiración, en un acto de resistencia. Y mientras el mundo exterior comenzaba a enterarse de su situación, dentro del hospital se desarrollaba una historia mucho más íntima y dolorosa, la de un hombre enfrentando su fragilidad, su mortalidad, y el peso de una vida que parecía desvanecerse poco a poco. Este fue solo el comienzo, el inicio de una tragedia que marcaría profundamente a quienes lo conocieron, a quienes lo admiraron y, sobre todo, a él mismo. Porque en ese momento, postrado en una cama de hospital, Franklin B. West ya no era solo un actor. Era un hombre luchando por respirar. Esa lucha apenas empezaba. La batalla en el hospital. Entre la esperanza y el dolor insoportable. Las luces del hospital nunca se apagaban. Día y noche se confundían en un mismo escenario frío, iluminado por lámparas blancas que parecían borrar cualquier noción del tiempo. Para Franklin B. West, cada minuto dentro de aquella habitación se sentía eterno. La vida que había conocido, llena de movimiento, de palabras y de emoción, ahora se reducía a un espacio limitado, a un ritmo marcado por máquinas y respiraciones entrecortadas. Desde su ingreso en estado crítico, el equipo médico no se había separado de él. Monitores cardíacos, tubos de oxígeno, medicamentos intravenosos, todo estaba dispuesto para mantenerlo con vida. Sin embargo, la lucha no era sencilla. El tumor en su pulmón avanzaba con una agresividad que preocupaba incluso a los especialistas más experimentados. Un cuerpo que ya no respondía. Durante los primeros días de hospitalización, hubo un leve destello de esperanza. Los médicos lograron estabilizar parcialmente su respiración mediante oxigenoterapia intensiva. En algunos momentos, Franklin parecía reaccionar mejor. Abría los ojos, intentaba hablar, incluso apretaba la mano de quienes lo acompañaban. Pero esa aparente mejoría era frágil. Su cuerpo comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo. La falta de oxígeno había debilitado sus órganos y el esfuerzo constante por respirar estaba consumiendo sus pocas fuerzas restantes. Cada intento de hablar se convertía en una lucha. Cada palabra en un susurro quebrado. A menudo, tenía que detenerse a mitad de una frase, cerrar los ojos y concentrarse únicamente en una cosa: seguir respirando. El dolor que no se podía ocultar. El dolor físico era constante. No era solo la dificultad para respirar, sino también una presión interna, profunda, que parecía expandirse desde su pecho hacia todo su cuerpo. Los médicos ajustaban continuamente la medicación para aliviar su sufrimiento, pero había momentos en los que nada parecía suficiente. En esos instantes, su rostro lo decía todo. Sus gestos, su mirada, la forma en que apretaba los dientes, eran señales de un dolor que iba más allá de lo físico. Era la angustia de sentirse atrapado dentro de un cuerpo que ya no obedecía. Para alguien que había dedicado su vida a la expresión, a la voz, al movimiento, perder el control de sí mismo era devastador. La familia, testigos de una lucha desgarradora. Fuera de la habitación, el ambiente era igual de tenso. Su familia permanecía en el hospital casi sin descanso. Las horas pasaban entre conversaciones en voz baja, llamadas telefónicas y miradas cargadas de incertidumbre. Nadie estaba preparado para aquello. Ver a Franklin, el hombre fuerte, el artista apasionado, reducido a una cama de hospital, era una imagen difícil de aceptar. O más de una ocasión, los médicos pidieron hablar con la familia en privado. Las palabras eran medidas, cuidadosas, pero el mensaje era claro. La situación era extremadamente delicada. El tumor había comprometido seriamente su función pulmonar, y las opciones de tratamiento eran limitadas debido a su estado crítico. Aún así, decidieron seguir luchando. Procedimientos desesperados. Ante la gravedad del caso, los médicos consideraron aplicar tratamientos más agresivos. Se evaluó la posibilidad de realizar procedimientos para aliviar la presión en los pulmones y mejorar su capacidad respiratoria. Cada intervención implicaba riesgos, pero no hacer nada era aún más peligroso. Franklin fue sometido a varias pruebas y procedimientos en un corto periodo de tiempo. Tras cada uno, el mismo ritual: esperar, observar, contener la respiración, como él lo hacía. Algunos resultados ofrecían pequeñas mejoras,
pero ninguna solución definitiva. Era como avanzar un paso para luego retroceder dos. Momentos de lucidez y despedidas silenciosas. A pesar del deterioro, hubo momentos en los que Franklin recuperaba cierta claridad. Con esos instantes su mirada cambiaba. No era la de alguien confundido por el dolor, sino la de un hombre consciente de lo que estaba ocurriendo. Intentaba comunicarse. Son gestos, con palabras breves, con miradas largas, cargadas de significado. Quienes estaban a su lado sentían que, en esos momentos, él quería decir algo importante, algo que quizá no podía expresar completamente, pero que se entendía sin necesidad de palabras. Algunos familiares salían de la habitación con lágrimas en los ojos, porque sabían que cada uno de esos momentos podía ser una despedida. El avance implacable de la enfermedad, con el paso de los días, la realidad se volvió más dura. El tumor continuaba afectando su capacidad pulmonar, y su dependencia del oxígeno aumentaba. Incluso con el soporte médico, su respiración seguía siendo inestable. Los médicos comenzaron a hablar de complicaciones, infecciones, insuficiencia respiratoria, riesgos que podían desencadenarse en cualquier momento. Cada alarma de los monitores generaba tensión. Cada cambio en sus signos vitales provocaba una reacción inmediata del equipo médico. La lucha se intensificaba, pero también lo hacía el desgaste, el impacto en el mundo exterior. Mientras tanto, la noticia ya se había difundido. Medios de comunicación, colegas y seguidores comenzaron a expresar su preocupación. Mensajes de apoyo llegaban desde todas partes, recordando su trayectoria, su talento y el impacto que había tenido en la industria. Sin embargo, dentro del hospital todo eso parecía distante. Allí no había cámaras, no había aplausos, solo había una realidad cruda. La de un hombre luchando por seguir con vida. Una batalla que parecía no tener tregua. Los días se convirtieron en una sucesión de momentos críticos. Algunos más estables, otros profundamente alarmantes. Franklin permanecía entre la conciencia y el agotamiento, entre la esperanza y el dolor. Su cuerpo resistía, pero cada vez con más dificultad. El equipo médico continuaba haciendo todo lo posible. La familia no se rendía. Pero en el fondo, todos comenzaban a entender que estaban enfrentando algo mucho más grande que ellos, algo que no se podía controlar, algo que avanzaba sin detenerse. El punto de quiebre se acerca. Al final de esa segunda semana en el hospital, la situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad. Su respiración empeoró nuevamente. Los niveles de oxígeno en su sangre descendieron peligrosamente. Por primera vez, los médicos consideraron medidas aún más extremas para mantenerlo con vida. La tensión era palpable, el miedo inevitable, porque todos sabían que se acercaba un momento decisivo, un punto de quiebre, uno en él, que la lucha podría cambiar para siempre. Mientras las máquinas continuaban marcando el ritmo de su existencia, una pregunta comenzaba a surgir en silencio en la mente de todos. ¿Hasta cuándo podrá resistir? La respuesta aún no estaba clara, pero lo que sí era evidente es que la batalla de Franklin Virgües se volvía cada vez más dura. Lo peor, aún estaba por llegar. El punto de quiebre, decisiones imposibles y una lucha contra el tiempo. El sonido de las máquinas ya no era un simple fondo. Se había convertido en el latido artificial que sostenía la vida de Franklin Virgües. Cada pitido, cada variación en la pantalla, era observado con una atención casi desesperada por los médicos y por su familia. A esas alturas, nadie hablaba de mejoría. La palabra que dominaba el ambiente era otra: resistencia. Resistir un día más, una hora más, un aliento más. La caída que nadie pudo detener. Fue durante la madrugada de un día que parecía igual a los anteriores cuando todo cambió. Sin previo aviso, los niveles de oxígeno en la sangre de Franklin comenzaron a descender rápidamente. Las alarmas de los monitores se activaron al mismo tiempo, rompiendo el silencio con una urgencia aterradora. El equipo médico entró de inmediato. Órdenes rápidas, movimientos precisos, miradas tensas. Franklin intentaba respirar, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sus pulmones, debilitados por el tumor, no podían cumplir su función. El aire entraba, pero no era suficiente. Nunca lo era. La decisión crítica. En cuestión de minutos, los médicos comprendieron que estaban ante una situación límite. Había que tomar una decisión. Una de esas decisiones que nadie quiere enfrentar, pero que en ciertos momentos se vuelven inevitables. Intubarlo. Conectar su cuerpo a un ventilador mecánico que pudiera hacer por él lo que sus pulmones ya no podían. La familia fue llamada de inmediato. Las explicaciones fueron rápidas, pero claras. Era la única opción para mantenerlo con vida en ese momento. Sin embargo, también implicaba riesgos, complicaciones y una realidad difícil de aceptar. A partir de ese instante, Franklin dependería completamente de una máquina para respirar. El silencio fue absoluto. Las miradas se cruzaron. Las lágrimas comenzaron a aparecer, pero no había tiempo. Había que decidir. Decidieron luchar entre la vida y la máquina.
El procedimiento se realizó con rapidez. En cuestión de minutos, Franklin fue intubado y conectado al ventilador. Su cuerpo, antes en lucha constante por cada respiración, pasó a un estado de aparente calma. Pero era una calma engañosa. Ahora, cada respiración no era suya, era de la máquina. El sonido rítmico del ventilador llenó la habitación, marcando un nuevo capítulo en su batalla. Su pecho se elevaba y descendía de forma mecánica, distante, casi ajena. Para su familia, aquella imagen fue devastadora. Verlo así, inmóvil, dependiente. Era como observar a un hombre suspendido entre dos mundos. La espera más larga. Tras la intervención, comenzó otra fase. La espera. Los médicos monitoreaban cada detalle. Presión arterial, frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno, respuesta del organismo. Cada número en la pantalla tenía un significado. Cada variación podía cambiarlo todo. Había momentos de estabilidad, pero también episodios críticos. El cuerpo de Franklin estaba agotado, y ahora debía adaptarse a una situación aún más compleja. El tumor seguía allí. La causa del problema no había desaparecido. Solo se estaba ganando tiempo. Conversaciones que nadie quiere tener. Fue entonces cuando los médicos volvieron a hablar con la familia. Esta vez el tono fue diferente. Más directo, más difícil. Explicaron que, aunque el ventilador estaba ayudando a mantenerlo con vida, el pronóstico seguía siendo muy reservado. El daño pulmonar era severo, y las probabilidades de recuperación eran inciertas. Se mencionaron escenarios, opciones, posibilidades que nadie quería considerar. La familia escuchaba, pero era como si las palabras flotaran en el aire sin llegar a asentarse del todo. ¿Cómo aceptar algo así? ¿Cómo prepararse para lo que podía venir? El hombre detrás del actor. Mientras tanto, dentro de la habitación, Franklin permanecía en un estado de sedación parcial. Sin embargo, hubo momentos en los que parecía reaccionar. Pequeños movimientos, un leve intento de abrir los ojos, una señal casi imperceptible de que aún estaba allí. Y en esos instantes, quienes lo observaban no veían al actor, al personaje público, al hombre de trayectoria. Veían a alguien más, a un padre, a un amigo, a un ser humano luchando por no desaparecer. Recuerdos que invaden el presente. La familia comenzó a recordar. Historias, momentos compartidos, risas, proyectos. Todo aquello que había definido la vida de Franklin fuera de los escenarios. En medio de la incertidumbre, esos recuerdos se convirtieron en un refugio, pero también en una fuente de dolor, porque cada recuerdo llevaba implícita una pregunta. ¿Habrá más momentos como esos? El desgaste emocional. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Había pequeñas señales que parecían positivas, otras que encendían todas las alarmas. El equipo médico ajustaba constantemente el tratamiento, buscando cualquier posibilidad de mejora. Pero el cuerpo de Franklin estaba en el límite. La tensión comenzó a afectar a todos. El cansancio, la angustia, la sensación de estar atrapados en una situación sin control. Nadie quería rendirse, pero nadie podía ignorar la realidad. El instante que lo cambia todo. Una noche, el monitor volvió a emitir una alarma diferente, más intensa, más urgente. Los médicos acudieron nuevamente. Algo no estaba bien. Los parámetros comenzaron a alterarse de forma repentina. El corazón reaccionaba, la presión fluctuaba, y la respuesta del organismo era impredecible. Fue un momento crítico. Uno de esos momentos en los que todo puede cambiar en segundos. El equipo médico actuó con rapidez, intentando estabilizarlo. Medicamentos, ajustes en el ventilador, intervenciones precisas. La habitación se llenó de tensión. Afuera, la familia esperaba sin poder hacer nada, solo esperar. Entre la esperanza y el miedo, tras lo que pareció una eternidad, la situación se estabilizó nuevamente. Pero el mensaje era claro. El estado de Franklin era extremadamente frágil. Cualquier complicación podía desencadenar un desenlace irreversible. La lucha continuaba, pero cada vez era más difícil, cada vez más incierta. Un silencio que pesa más que las palabras. En los días posteriores, el ambiente cambió. Había menos conversaciones, menos intentos de encontrar explicaciones, más silencio. Un silencio pesado, cargado de emociones contenidas. Dentro de ese silencio, todos compartían el mismo pensamiento, aunque nadie lo dijera en voz alta. El final podía estar cerca. El umbral de lo inevitable. Franklin Virgües se encontraba ahora en el punto más crítico de su batalla. Dependiente de una máquina, con un cuerpo debilitado. Con una enfermedad que no daba tregua. Los médicos seguían luchando. La familia seguía esperando. Pero el tiempo avanzaba. Con cada minuto, la línea entre la vida y la despedida se volvía más delgada. Nadie sabía qué ocurriría después, pero todos sentían que se acercaba un momento decisivo, uno que marcaría para siempre el desenlace de esta historia. Y en ese instante suspendido, entre el sonido constante del ventilador y el silencio de quienes aguardaban afuera, la pregunta seguía en el aire. ¿Será suficiente esta lucha? La respuesta estaba cada vez más cerca. El desenlace, el suspiro final y el legado imborrable.
El tiempo, en el hospital, había dejado de tener sentido. Los días ya no se contaban por fechas, sino por momentos críticos, por alarmas que sonaban en la madrugada, por miradas que evitaban cruzarse, por silencios que decían más que cualquier palabra. Franklin Virgües seguía allí, pero ya no era él mismo. Su cuerpo, sostenido por máquinas, luchaba en una batalla que parecía inclinarse cada vez más hacia un final inevitable. El ventilador marcaba el ritmo de su existencia, un sonido constante que llenaba la habitación, y recordaba a todos que cada respiración dependía de algo externo. El último deterioro. En los días finales, los médicos comenzaron a notar un cambio definitivo. Los órganos de Franklin, debilitados por la falta de oxígeno prolongada y el avance del tumor, empezaban a fallar uno a uno. La presión arterial se volvía inestable. La respuesta a los medicamentos era cada vez menor. El cuerpo ya no reaccionaba como antes. Era como si lentamente se estuviera apagando. El equipo médico continuó haciendo todo lo posible. Ajustaban tratamientos, probaban nuevas combinaciones, intervenían en cada complicación. Pero en el fondo, incluso ellos sabían que estaban luchando contra algo que ya no se podía revertir. La conversación más difícil. Llegó entonces el momento que ninguna familia quiere vivir. Los médicos pidieron hablar nuevamente con los seres queridos de Franklin. Esta vez, no hubo rodeos. No hubo términos ambiguos ni promesas de mejora. La situación era crítica. Irreversible. CEO explicó que, a pesar de todos los esfuerzos, el cuerpo de Franklin ya no estaba respondiendo. Que mantenerlo conectado a las máquinas prolongaría el proceso, pero no cambiaría el resultado. La decisión era devastadora. Continuar o dejarlo descansar. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Algunos lloraron en silencio. Otros simplemente miraron al vacío, intentando procesar lo que estaban escuchando, porque en ese instante, la realidad se volvía imposible de ignorar. El adiós más íntimo. La familia pidió tiempo. Tiempo para estar con él. Para despedirse. Para decir lo que no se había dicho. Uno a uno entraron en la habitación. El ambiente era distinto. Más tranquilo. Más profundo. El sonido del ventilador seguía allí, pero ya no era percibido como antes. Ahora, cada respiración mecánica parecía un recordatorio de que ese momento era único. Irrepetible. Se acercaron a él. Daku hablaron. Daku tomaron la mano. Daku recordaron quién era. Lo mucho que había significado. Lo mucho que lo amaban. Aunque él no pudiera responder, todos sentían que, de alguna forma, podía escuchar. Kude estaba presente. Kabe entendía. Y la decisión final. Tras horas de reflexión, la familia tomó la decisión más difícil de sus vidas. Déjalo ir. No como un acto de rendición, sino como un acto de amor. Los médicos prepararon todo con cuidado. Con respeto. Con la solemnidad que merecía ese momento. El equipo se redujo. Las luces se atenuaron. La habitación quedó en calma. El último suspiro. Cuando llegó el momento, el silencio fue total. El ventilador fue desconectado lentamente. Durante unos segundos todo pareció detenerse. Franklin permaneció inmóvil. Su pecho dejó de moverse con la regularidad mecánica que lo había acompañado durante días. Hubo una pausa. Un instante suspendido en el tiempo. Fue entonces un último suspiro. Suave. Casi imperceptible. Pero suficiente para marcar el final. El monitor emitió un sonido continuo. Una línea recta. El momento que nadie quería ver, pero que todos sabían que llegaría. Franklin Virgües había partido. El llanto contenido. Las reacciones no fueron inmediatas. Por unos segundos nadie se movió, como si el mundo hubiera dejado de girar. Y luego, el dolor emergió. Lágrimas. Abrazos. Miradas rotas. No hubo gritos. No hubo dramatismo exagerado. Solo un dolor profundo, silencioso, real. El tipo de dolor que no necesita palabras. Más allá de la tragedia, fuera del hospital, la noticia comenzó a difundirse rápidamente. Medios de comunicación, colegas y admiradores reaccionaron con tristeza. Mensajes de despedida inundaron las redes sociales, recordando su trayectoria, su talento y su impacto en la industria. Pero más allá de la figura pública, lo que realmente se despedía era un ser humano. Un hombre que había dedicado su vida al arte, que había dejado huella en quienes lo conocieron. Que había amado y sido amado. El legado que permanece. La muerte de Franklin Virgües no marcó el final de su historia, porque su legado seguía vivo. En cada interpretación, en cada recuerdo, en cada persona que, de alguna manera, fue tocada por su trabajo o por su presencia. Su vida no se definía por su último momento, sino por todo lo que había construido antes de él. Un cierre inevitable. La tragedia había llegado a su fin. El sufrimiento había terminado. Pero el vacío que dejaba sería imposible de llenar. En algún lugar, lejos del ruido de las máquinas y del dolor físico, Franklin finalmente descansaba. Aunque su ausencia pesaría para siempre, también quedaría algo más fuerte. La memoria de quién fue. Y la certeza de que, incluso en sus últimos días, luchó hasta el final. Porque más allá del actor, del nombre y de la fama, Franklin Virgües fue, hasta el último instante, un hombre que nunca dejó de resistir.